hay muchas consecuencias por crecer pensando que la salvación se pierde, Pastor. ¿no? Esto es como un ejemplo. Sí, Carlos. Sí, pastor. El problema es cuando las dos posturas están en la misma iglesia. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, ese es un problema porque si el pastor, obviamente, bueno, hay detalles de especulaciones, ¿no? Yo creo que con respecto al tema de la venida del Señor, como iglesia presbiteriana tenemos con claridad, pero yo sé, y he conversado con varios, que piensan diferente. Por ejemplo, como iglesia presbiteriana nosotros creemos que no hay milenio. Que la iglesia va a pasar tribulación. La iglesia presbiteriana piensa, no, que yo creo que sí la vamos a pasar. Y otro dice, no, el Señor nos va a recoger antes. Bueno, vamos a estudiarlo, pues. Esa es la idea, ¿no? Ahora, venga antes o después, el punto es que va a venir, ¿no? Cuando lleguen a tocar el tema de soteriología, ya han llevado todavía no, están llevando salvación, creo, ¿no? Cuando lleguen Sí, ahí se conversen un poco, pregunten al profesor, pero para poder uno entrar, lean también, o sea, lean, porque si no, nos creemos todo lo que nos dice, hermanos. Si ustedes si nosotros, mira, yo te digo algo, yo cuando me di cuenta yo cuando he llegado al seminario, conocí a profesores pucha, que son bravos, pues, o sea, que gente que ha leído y que acá y que allá, yo que realmente sabía algunas cosas, sabía de Biblia, pero cuando me di cuenta que no sabía nada. Entonces empecé a buscar a los profesores, ¿qué libro leo sobre este tema? Y me metí a la biblioteca, tratar de sacar, fotocopiar si no existía. Ustedes saben, ¿no? Tratar de hacer. Yo no estoy diciendo tampoco a alguien que soy un desocupado, no tengo cosas que hacer, pero en los tiempos libres, cuando se suben a un bus, tengan un libro, léanlo. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba al seminario, me demoraba 1 hora y cuarto. Y es un buen tiempo para poder leer, pues en vez de estar cabeceando, pues hay que sacrificar, hay que leer, ¿no? Son cosas que empiezan a formar hábitos, porque cuando ya estén ejerciendo el liderazgo, ya van a tener que ser ustedes solos, ¿no? Tienen que tener el hábito de leer, ¿no? Leer por qué, ¿no? Ciertas cosas. Ahora en este tiempo, pues se habla de los movimientos LGTBI, se está hablando de la izquierda progresista, los progresistas. ¿Qué tiene que ver? Yo creo esto, ¿no? De la derecha, no creo en la política. Tenemos que saber algo, un poco, tenemos que entenderlo, cómo funciona, ¿no? ¿No? Porque cuando no entendemos cómo funciona el mundo, ¿cómo puedes ayudar al mundo? ¿No? De eso se trata, ¿no? Y no se trata de ir y decir, la Biblia dice, empezar a gritar y a gritonear a la gente, te hace ir al infierno. Mira, sin necesidad de gritar se van a ir. Con eso no estoy diciendo que hay que minimizar el mensaje del infierno, sí hay un mensaje, pero hay un mensaje de salvación, que es una buena noticia, ¿no? Las buenas nuevas, pero acuérdense que las buenas nuevas que nosotros transmitimos empieza con una mala noticia, que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la mala noticia, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, ¿de qué me sirve? Entonces yo soy un evangelista, porque hay uno, no, yo no quiero saber nada de teología, yo soy evangelista, pero el evangelio tiene sus bases ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Para poder interpretar qué es lo que hacía Jesús, qué es lo que decía, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Y hemos visto en la clase pasada, ¿no? En las clases anteriores, a ver, pregunta, ¿cuál es el porcentaje en el Antiguo Testamento de género poético? 30%. 30%, es bastante. No, En las 33 era. narrativas que existen, 30% de 70% poesía. narrativo. Ya. Otra pregunta. ¿El género poético solamente están en los libros poéticos, los 5 libros poéticos? No, No, de toda también la hay. tierra. Por También ejemplo, están en Isaías. profetas. Ajá. En el Pentateuco. Profetas, cuando profetizaban en poesía, En ¿no? Oseas, Isaías, después
Claro. Mm, Vamos a encontrar en la Torá, ¿no? En el Pentateuco, cánticos poéticos. Vamos a encontrar en los libros históricos, como por ejemplo en el libro de Jueces, a la profetisa Débora, ¿no? ¿Qué hace la profetisa Débora? ¿No? Algunos han dicho, no, es que como Débora era profetisa, entonces En los con jueces. eso quieren Libro de fundamentar Jueces. el pastorado de las mujeres en el Nuevo ahora actualmente. Y se equivoca, ¿no? Débora era una profetisa que fue utilizada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue utilizada por Dios? ¿A quién llamó? Dios Profeta. que le dijo a La Débora profeta. para llamar a quién? Ana Gabriela. ¿A quién? Gedeón. Gedeón. No. Gedeón estaba en el lagar. Ah, no, pero estaba, ¿cómo se llama? El que estaba con él, él no quiso irse solo, ¿Cómo pero se era llama? como un líder. Ya, ¿cómo se llama? Pero si Dios le cogió pastora Débora, dice porque no había hombres, digamos, dispuestos a la obra, algo así, y que esa mujer, digamos, fue cogido por Dios. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba al hombre que llamó, pues? Sí. Eso. ¿Cómo se llamaba? Pastor, disculpe, trae la pregunta, por favor. ¿Cómo se llamaba? Dios llama a la profetisa Débora, pero Dios le dice, le da una orden, llama a tal hombre, a un hombre. Eso es importante, ¿ah? Hay un grupo de música también. Barak se llama, ¿no? Ya no vamos a alargar mucho el tiempo. Barak, ¿no? Ya. Mira, uno de los desafíos que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, algo que yo hice, les voy a dar algunas cosas que me ayudó a mí, ¿no? Aprenderme a los 12 discípulos de memoria, así como lo aprenden los niños, de memoria. Jueces 4:6. Bala, Sí. hijo de Abinón. Por ejemplo, pónganse con sus hijos como que les enseñan, y si no tienen hijos, a los niños de la iglesia. Enséñenle los 12 profetas, los 12 discípulos, ¿no? Y ahí ustedes van practicando, pues. Le van tomando a sus hijos y se van memorizando. Apréndanse, la ubicación de los libros. Por ejemplo, el Pentateuco, ya saben, de ahí viene Josué, el libro histórico, Jueces, ¿no? Y después los otros libros históricos, es importante. En los libros históricos está el libro de Jueces, ¿no? Que es una sucesión terminando Josué, ¿no? Que empieza a repartir. Pero Jueces empieza diciendo ¿qué empieza diciendo, no? Que la generación que se levantó después de Josué fue una generación que no conocían a Dios. Ese término no conocían a Dios es interesante que ustedes lo estudien, ¿ya? Y ahí aparecen pues el periodo de 5 partes, ¿no? El pueblo peca, ¿no? Se olvida de Dios, se abandona a Dios, ¿no? Caen en opresión, Dios manda castigo. Una vez tratamos eso y alguien, uno de los alumnos trató de explicar que Dios no castiga, es una disciplina. No, o sea, sí castiga, sí se ve el castigo en la Biblia, se ve el castigo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Manda al opresor, por ejemplo, en el caso cuando está Sansón, ¿por qué levanta Dios a Sansón? Porque el pueblo estaba siendo oprimido ¿por quién? Por los filisteos, ¿se acuerdan? Los filisteos. Ya. Pero ¿por qué levanta a Sansón? Ese es el punto, ¿no? ¿Que no había alguien mejor que Sansón? Seguramente, pero Dios lo elige, tiene un mensaje importante acerca de eso, cómo tratar, o sea, lo elige a Sansón y empieza a describir su debilidad por las mujeres, ¿no?
presumido, y lo que quiere hacer a través de Samson. ¿Qué cosa es Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar que hay que vestir con el pelo largo. ¿Qué quiere enseñar? Quiere mostrar su pueblo, que cada uno hace lo que mejor le parece. Y en ese contexto, o sea, aparece el pueblo desobedece, se olvida de Dios. Dios castiga, envía opresión. De ahí, ¿qué hace? El pueblo clama. Es la segunda parte. ¿Han llevado ustedes libros históricos o todavía? Porque han llevado Pentateuco, la ley, ¿no? Sí. Ajá. Ya. ¿De ahí se han ido de frente a poéticos? No. Históricos no. Ya. ¿Han llevado los libros históricos Josué, Jueces? Josué sí. ¿Todavía? Josué sí. Josué sí, Ah, pero... sí, pero Josué más, claro, solamente el libro de Josué, con Pastor Timoteo, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo también Sí. llevé ese curso con Pastor Timoteo. Ya, y cuando yo he acabado ya el seminario, ya estaba ya enseñando en algún sitio, pues yo lo he llevado con él, porque él se ha especializado en eso, y hemos aprendido juntos, él me ha enseñado y hemos compartido algo juntos en Josué. Cuando en esos cursos se entren, hermanos, en nuestra denominación, bueno, me imagino que algunos pastores pudieron, pero no todos. Y todos deberíamos participar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez uno se vuelve un poco más de conocimiento del libro de Josué, por ejemplo, ¿no? Detalles de Josué que no lo hemos podido ver en el seminario, ¿no? Ahí lo vas aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Jueces, sucede que es una generación que no conocía a Dios y empiezan a desobedecer a Dios. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿no? Entonces, desobedecen a Dios, pueblo de Dios, porque no conocen a Dios, Dios envía castigo. No, pastor, es que castigo. Pero ¿quién te ha enseñado que Dios no castiga? Pastor, O sea, ¿quién te ha enseñado eso? No, es que yo he escuchado. No, ¿será que quieres disminuir un poquito lo que Dios hace? Ahora, ¿Dios se caracteriza por el castigo? No, sino que Dios es justo. Habíamos tratado eso en teología sistemática. Uno de los atributos del Señor, ¿cuál es? Que Dios es justo. Dios de justicia, dice la Biblia. Y si es Dios de justicia, Dios dice que bendice al obediente, pero que maldice al desobediente. Entonces, es grande en misericordia, claro, va a esperar, pero en algún momento, si sigues en lo mismo, te va a agarrar. Y eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Desobedecía 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Que envía castigo, vienen los filisteos y se llevan todo lo que cultivan, sus animales, destruyen todo, es un caos. Así dice que habían estado 40 años. El problema es que no había ningún varón que escuchara a Dios. Y aparece en ese contexto una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Débora. Y Débora dice que, mira, ¿cómo estamos relacionando? Porque ella va a hacer poesía. O sea, que quiero llegar a ese punto. Alguno dirá, pastor, pero esta clase de poesía, ¿por qué estás hablando? Es que la Biblia toda se relaciona. Si tú no relacionas toda la Biblia, vas a tener un grave error, vas a interpretar incorrectamente. Tienes que relacionar toda la Biblia. La historia de la Biblia es una, ¿sí? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, tú tienes que conocerlo. Toda la historia, el proceso. Porque tú vas a ser maestro de la Biblia. Pastor. Sí. Pastor, en teología sistemática estábamos viendo la naturaleza de Dios, ¿no? Y, Sí. hemos tocado un punto que estamos hablando ahorita que Dios, castiga a su pueblo cuando es desobediente, ¿no es cierto? Pero una de sus naturalezas de Dios es que Dios es amor. Claro. ¿No? ¿Y cómo entonces se relaciona con eso, pastor? Ya. Muy bien. Dios es un Dios de amor. Yo te hago una pregunta, hermano Pablo. Hermano Pablo, ¿usted tiene hijos? Sí, pastor. Ya. ¿Tú has tenido que disciplinar en algún momento a tus hijos? Sí, en muchas oportunidades. Ya. Y eso es, o sea, es una disciplina y le has prohibido salir a la calle,
hacer algunas cosas, ¿sí o no? Le has quitado algunas cosas, ¿no? Vara. Y en algún momento hemos tenido que aplicar la varita de la corrección, ¿no? Yo en mi caso con mis hijos he aplicado la vara de la corrección, ¿no? Ujú. ¿No? Ya, no sé si, bueno, no es el tema, pero llega un momento, se castiga, se disciplina la rebeldía. No que no sepa, si no sabe, no voy a castigar físicamente a mis hijos por no saber. Yo debería castigarme por no enseñarles. Yo no le voy a pedir a mis hijos que sepan hacer algo o que, oye, haz esto. Yo tengo que capacitarlo, enseñarle, ¿no? Ahora, si no lo hace o hace algo que le he dicho que no tiene que hacer, eso es rebeldía. Eso hay que castigar. Eso es lo que Dios castigaba a su pueblo. Esto no hagas. Eva, Adán, coman de todo el árbol, pero de este árbol no. Viene el enemigo. La historia la historia de la salvación es ahí. Ah, con que Dios te ha dicho. Pero si tú haces, vas a ser como Dios. Y la mujer tomó la decisión de quererle a quién. Eso es rebeldía. Entonces, ¿qué hace Dios? Espera qué va a hacer Adán. ¿Y qué hace Adán? ¡Plac! Se lo come. Dios llama a Adán. ¿Dónde estás? ¿Y qué hace? Lo saca ¿de dónde? Del paraíso. Y pone dos querubines para que no entre. Los bota, los saca. Les da piel de carnero, etcétera. Ya, eso es, pero lo saca. Yo te hago una pregunta. ¿Eso qué es? ¿Bendición? ¿Castigo? Para algunos que te boten a la calle será de repente, ah, qué bueno, me voy a vivir, pero es castigo. Ahora, llevándolo eso a nuestra crianza de los hijos, hermano. Cuando nosotros le corregimos y le aplicamos una disciplina, ¿cuál es la razón por la cual tú, Pablo, disciplinas a tus hijos? ¿Porque los odias? Porque los amo, pastor. Porque lo amas. ¿Y de dónde hemos aprendido eso, hermano? Eso está en nuestra naturaleza. De parte, eso es que hemos sido creados todos, aún a pesar que estamos con el pecado, casi, bueno, tendría que ser un poco bien complicado. Hay casos de ya padres que, ¿no? Por eso que decimos que padres que no corrigen a sus hijos los están aborreciendo, no los están cuidando. Ahora, evidentemente que el castigo no es un descarga de emociones y no, tampoco tiene que ver con eso, ¿no? Pero hemos quedado claro que el castigo es parte de la justicia de Dios. Dios dijo, uno desobedeció, ¿no? Imagínate que yo le diga a mi hijo, bueno, tú haces esto y ¿sabes qué? Vas a correr con esta consecuencia. Entonces, él lo hace y no hay consecuencia, ¿no? Entonces, él dice, mi papá es pura boca, pura boquilla. Cuando está asado dice, pero después yo le hablo bonito, espero un par de días, se le pasa, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos que ser firme, consistente con lo que hemos dicho. Si tú haces esto, la consecuencia es esto, ¿no? Entonces, Dios es misericordioso, espera, pero es tardo para la ira. Pero sí llega la ira a causa del pecado. Y según Romanos capítulo 1, versículo 26 o 27, ¿qué dice? Romanos 1, 26, 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El 25, para no extendernos, todos conocen. 25, ¿qué dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabes cuál es el problema de la rebeldía? ¿Cuál es el problema? Es que cambiamos la verdad de Dios. Eva, ¿qué hizo? Cambió la verdad de Dios. No agarres
Vino la criatura. ¿Cuál fue esa criatura que vino? La serpiente. La serpiente. Satanás, la serpiente. Cochino Y a la hora mentiroso. de obedecerle a la serpiente, ¿qué hizo? Le estaba dando culto. Acá dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Ese es el problema. Y por eso dice el versículo 18, o sea, retrocede el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Esa verdad, ¿no? Entonces, sí, es un Dios de amor, debido a su amor, nos quiere poner en castigo. Eso es lo que ha hecho con su pueblo, ¿no? Pero Pastor. nunca lo ha dejado, nunca lo ha abandonado. Pastor, entonces el texto que no tengo en mente, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Qué libro está? Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Eso podría encajar en eso. Claro, sí, sí aplica. Ajá. Pero, o sea, pero el fuego consumidor es un poco complicado, pero, o sea, el Señor, ¿por qué castiga? Porque es su pueblo. Al resto los deja que hagan. Dios al que tiene por hijo disciplina. Así es. Ujú. Sí, porque si no te disciplina, eres centenado, eres ¿cómo se llama? Un huérfano, Mira un lo que, huérfano. sí. Mira lo que dice el 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, versículo 24. O sea, mira, por lo cual también Dios, ¿qué hace? Dios los entregó a la inmundicia. Mira, hermano, lo peor que puede pasarle a una persona, ¿qué cosa es? Que no haya cambios en su vida. Eso sí da miedo. Ahora yo lo entiendo. Pero hay mucha gente en el mundo que dice, no, pero yo hago y no me pasa nada. Mira, tengo una, dos mujeres, miro mujeres. O sea, el tema para los varones, creo que todos somos varones, hay unas dos damas. Pero el tema de los varones, ¿cuál es el problema? Siempre es el tema de estar mirando a otra mujer, ¿no? Se casa, pero siempre hay esa tentación, hay ese problema, ¿no? Por esa razón uno trata ya, esas cosas creo que lo han conversado en la iglesia, no voy a extenderme mucho en ese tema. Igual las mujeres van a tener problemas, por eso se dice, bueno, o varones tienen que orar con varones, mujeres con mujeres, porque cuando se junta hombre con mujer puede pasar algún problema, ¿no? Yo no digo que todos lo van a hacer, pero ya conocemos, es un riesgo, ¿no? Entonces, pero hay personas que lo hacen de tal naturalidad, pecan, hacen daño a su familia, abandonan a sus hijos y les va bien económicamente, tienen todo, ¿qué sonso eres? Te dicen, ¿no? Tú ahí, qué desperdicio de vida, disfruta, ya cuando ya llegues a los 70, 60 años, ya no puedes, ya ahí pues te amistas con el Señor. Tengo muchos amigos que me dicen eso, ¿no? Pero no entienden algo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no entienden? Es esto, pues. Versículo, Dios los ha entregado, porque han cambiado la verdad de Dios, la han cambiado. Y Dios los ha entregado ¿a qué cosa? A la inmundicia. Todos los pecados, sea de fornicación, de adulterio, es inmundicia. Sea de homosexualidad, lesbianismo, es inmundicia. Dice, Dios los ha dejado. Tú dices, pero ¿cómo puede vivir así? Es que Dios los ha dejado. Dios los ha entregado a la inmundicia, a la concupiscencia. No sé, ¿se entiende qué es concupiscencia, no? O sea, ¿le gusta algo? Por eso que ahora hay pasiones, bisexuales, LGTBIQ y más, ¿no? Hoy día se siente perro, ¿no? Quiere casarse con un perro. Busquen en Google, van a encontrar gente que se ha casado con perro. Imagínense lo que hace con un perro, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero uno dice, ¿y por qué? Porque Dios los ha entregado. Entonces, en ese sentido, digo, qué bueno que el Señor me ha metido una jalada de oreja a mí, en mi caso, mi testimonio,
Es que a mí me empujó yo digo así, ¿no? Del pescuezo me ha metido en una piscina hasta el fondo y me ha hundido. A mí me ha hundido así. Imagínese cuando uno está así, ¿no? En la figura así, que señor, ayúdame. Ahí fue que reaccioné, ¿no? Qué bueno que hizo eso, ahora digo. Yo decía, no, qué pena, ¿no? ¿Por qué me ha tocado a mí pasar así? Que no me podía salir. No, es que Dios tiene un plan desde antes de la fundación de esta tierra. Nos ha predestinado. Hemos reaccionado en el llamado. ¿Cómo me llama? Castigo. No sé el testimonio de cada uno, pero creo que muchos de nosotros hemos llegado a los pies del Señor porque hemos llegado en una situación para reaccionar. Nos ha castigado, nos ha zarandeado, nos ha quitado cosas, ¿no? Reacciona. Entonces, pero hay otros que no les pasa eso, ¿no? Y siguen pataleando. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo los impíos siguen progresando y yo no? Se va dando cuenta. Entonces, el castigo, la disciplina, el sufrimiento a veces que pasamos son cosas que Dios permite. Ya lo vamos a ver en el libro de Job. Es un libro poético, pero hay que entender el mensaje poético de sabiduría. Ojo, porque ahí es sabiduría. Partes de poesía, pero hay sabiduría, ¿no? Que es otra área bastante amplia en la Biblia, la sabiduría en la Biblia, ¿no? Solamente esta vez vamos a tocar la parte poética principalmente, ¿no? Entonces, ese es un problema, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. El adulterio, ¿qué dice la Biblia acerca del adulterio, hermanos? ¿Contra qué estamos pecando? Contra nuestro propio cuerpo. Y eso es lo que dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad, ¿no? Versículo 26, mira cómo refuerza la idea. Por esto Dios, ¿qué dice, hermano? 26. Por eso Dios, ¿qué ha hecho? Los entregó a pasiones. Pasiones vergonzosas. No, es que yo soy así, soy del oriente, soy de sangre caliente, así soy, así he nacido. ¿Has escuchado? Sí, ya. Entonces, yo cuando converso a veces con personas así, ellos creen que son superhombres, o sea, ya me entienden, ¿no? Creo que no es necesario explicarle en qué. Ellos creen que son superhombres, son sangre caliente. No, le digo yo, tu problema es que tú tienes un problema de promiscuidad. No puedes controlarte. Pareces un animalito. Y las chicas que hablan así, ¿cuál es su problema? Son promiscuas, es una enfermedad. Si tú vas a la ciencia, la promiscuidad es una enfermedad que tiene que ver con aspectos emocionales y psicológicos que nosotros conocemos que son problemas espirituales. Eso es lo que dice la Biblia. Pasiones vergonzosas. ¿Qué es una pasión vergonzosa? Algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y mira lo que dice. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Las mujeres, dice. Y de igual modo también, ¿qué cosa? Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? Son hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Dios no ha creado eso. Va a poner en la Biblia que ha creado un tercer sexo. ¿Cómo lo ve él? Es un hecho vergonzoso. Y recibiendo en sí mismo la retribución, ¿no? Debida a su extravío. Ese es el pago de su extravío. ¿Cuál es su extravío? Haber negado la verdad de Dios. Interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo lo relacionan esto? Por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué hizo Trump? Todo el mundo tiene una opinión medio extraña de él, pero él ha hecho cosas que había un presupuesto destinado a los movimientos homosexuales en la Casa Blanca. Desde ahí promovían eso y él lo cortó. Y lo último que hizo fue poner unos jueces, ¿no? Para poder tratar el tema del matrimonio igualitario. Pero ahora viene Biden y ¿qué hace? No, quiere volver a lo mismo. Empieza a atacar a la gente que lee la Biblia.
Eso es cambiar la verdad de Dios, mano. En la iglesia no debemos permitir eso, ¿no? Pastor, ¿sabe qué? Que los jóvenes vamos a hacer una reunión y ya, van a orar, van a leer la palabra. No, es que si leemos la Biblia, los muchachos nuevos que se van a ir. Esa reunión no debe hacerse nunca. La verdad de Dios tiene que ser conocida. No, que eso es para los hermanos mayores. No, ¿cuándo se aprende eso? Se aprende desde niño, de adolescente. Por eso que cuando llegan a la universidad pueden batallar vistiéndose de toda la armadura de Dios. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de ahora? Le da vergüenza, entonces aceptan todos los pensamientos. Llegan a la universidad, le hablan que Dios no existe con 2, 3 palabras. Y regresan a la iglesia, ¿sabe qué? Me voy de la iglesia porque me he vuelto ateo. ¿Ateo? ¿Ateo? Tantos años han venido a la iglesia, sus padres tanto han hecho. El problema es que no hemos hablado la verdad. Estamos en las reuniones hablando otras cosas en vez de hablar la verdad de Dios. La verdad de Dios. Hay que hablar las cosas como Dios nos ha creado y cosas así, el evangelio, y todo empieza por ahí. Entonces, sí, hermano, usted me dice si hay el nombre que le queramos llamar, pero Dios pone alto por medio de castigo. ¿Y qué pasó regresando un poquito a Jueces para llegar a Débora? Mira, cómo nos hemos salido, pero tiene que ver, porque son elementos importantes que van a fundamentar nuestro estudio del género poético en la Biblia. Porque el género poético, hemos dicho la semana pasada, que el género poético lo que trata, ¿qué cosa es expresar qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué usa poesía? ¿Se usa poesía en la Biblia? Si es más fácil poner el significado en prosa. ¿Por qué se usa poesía? ¿Alguien me puede decir? Recordando un poco la clase anterior. La poesía, como un género literario, tiene como fin, ¿qué cosa? Comunicar. Y en comunicaciones, cuando queremos comunicar, ¿qué queremos comunicar? Ya, muy bien, Iván, porque es más fácil recordar la historia, por supuesto. Por medio de una poesía, por medio de una canción, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos dicho, no? Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, hay que aprenderlos también a los niños en la escuela dominical, porque se les enseña. Se le enseña a cantar. Es que si el maestro cree que es cantar, hermano, ya estamos perdidos. El maestro de la escuela dominical tiene que saber por qué razón canta. Entonces, el ministerio de alabanza tiene que saber por qué razón canta en la iglesia. Hay muchas canciones, ¿no? Que a mí me gusta que me gusta. Mira, yo respeto todos los géneros, pero ¿cuál en la letra qué comunica? ¿Qué comunica? ¿Comunica el mensaje de la palabra de Dios? Si no lo comunica y no es una verdad y no está claro, es pérdida de tiempo, ¿no? Mejor escuchen Leo Dan, ¿no? No sé, lo que le guste a usted. Música clásica. Algunos creen que porque escuchan música clásica es mejor que otro género. No tiene que ver eso. La música clásica es música nada más, pero no hay ningún mensaje, a menos que, bueno, de repente en algún instrumento pues quiere hacer un mensaje, no lo sé, pero había que entender mucho de música para poder entender en el sonido de un instrumento un mensaje. La música es música, no tiene moral, ¿no? ¿Qué es lo importante en la poesía? No es lo que dice, ¿no? Es el mensaje, lo que comunica. El fin como característica de la poesía, el fin es comunicar el mensaje de lo que Dios quiere decir. Y Dios utiliza ese tipo de poesía hebrea, que no tiene rima, no tiene métrica, pero que tiene un contenido, tiene características que hay que conocer. ¿Para qué? Para poder traducirlo correctamente. ¿Sí? Entonces, regresando al ejemplo que habíamos visto de Débora. Débora, ya, y nunca más se olviden ese nombre, Barak. No se olviden nunca de ese nombre, ¿ya? Nunca se olviden. Barak, ¿no? Pero ¿quién era Barak?
Barak era un hombre que evidentemente no escuchaba a Dios, no oraba a Dios, hacía lo que mejor le parecía. ¿Cómo un hombre en ese tiempo puede escuchar a Dios cuando lo llama? No podía, el contexto, cada uno se... Pero justamente, ¿quién le escuchaba? Débora. Débora escuchaba y traía mensaje de esperanza al pueblo. La gente venía a consultarle a ella. ¿Te das cuenta? Era la profetisa de Israel. Y Dios le habla a ella y le dice, llama ¿a quién? A Barak. Interesante, ¿no? Y Barak, ¿qué era? Un hombre de guerra, pues. Un hombre que podía guerrear. Pastor, ¿no? pero Barak, disculpe, Barak, no quería ir solo, ¿no? Lo invitó a Débora para que vaya a la guerra, porque... Pero mira qué interesante es Débora. De repente en algún momento podemos reunirnos y yo quiero pasarles un video sobre una enseñanza de eso muy bueno, pero ya lo veremos más adelante en algún momento, pero ya como cosa entre nosotros, no como un curso, sino como amigos, como hermanos, para aprender algunas cosas que podemos compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, con su cafecito, pues, ¿no? Su gaseosa, después juega pelota, puede ser, no hay problema. Bueno, regresando al tema de Débora, Débora es interesante que ella va y con mucho respeto lo llama a Barak. No va y le dice, oye, tú eres un hombre y no sabes escuchar a Dios, ¿no? Como muchas mujeres en este tiempo hacen, ¿no? Que quieren ser como cabeza. Es que la mujer no ha sido diseñada para ser cabeza. Ha sido diseñada como para ser ayuda idónea. Y es interesante, Débora, que hace esa función. No es la esposa de Barak, pero va con respeto a llamarlo a Barak para que sea el general del ejército del Señor. Y le dice, Dios ha dicho esto. ¿Y sabes qué hace Barak? Le cree, pero le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y algunos lo han interpretado eso como un acto de cobardía. Barak no era un cobarde. Después, bueno, a un momento conversemos más sobre ese texto. Pero él le dice, o sea, tú dices que Dios te ha dicho, muy bien. ¿Sabes cuál era el punto de Barak? Cuando le dice, si tú vas, yo voy. Es que sabía que Dios estaba con Débora. Y después, cuando conversemos, lean, son 2 capítulos nomás en Jueces. Léanlo todo, pero lean esos 2 capítulos. Hermanos, hay una parte que ellos están esperando una instrucción para bajar con el ejército y derrotar al ejército contrario, ¿no? Pero el otro ejército era más poderoso que ellos. Pero Dios le ha dicho, ustedes van a vencer. Entonces Barak dice, anda tú conmigo. Y ahí Débora le dice, mira, si yo voy, la victoria va a ser mía, no tuya. Y Barak no tiene problema. Él quiere liberar al pueblo de Dios. y Débora empieza a orar en un monte, ¿no? Al Señor. Y esas oraciones hay poesía, hermanos. Léanla. Después vamos a ver algunos textos, ¿sí? Pero hay poesía. ¿Y cómo es que se entienden, no? Y empieza, y ahí viene, pues, cuando Dios dice ataquen, y Barak con todo, y el ejército, no solamente Barak, en el nombre del Señor van y atacan, porque por fe van a poder lograr las cosas. Sí, muy bien, César. Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dice, yo iré, ¿no? Y dice, pero la victoria va a ser, bueno, del Señor, pero a través de ella, ya, y va. Pero es interesante que Barak se dio cuenta que Dios estaba con él. O sea, yo te hago una pregunta, ¿no? O sea, ¿hay ese tipo de mujeres en nuestra iglesia? No son mujeres que quieren ser pastoras, ¿ah? Ojo, ¿ah? No son mujeres que quieren dirigir a los hombres, hacer las cosas. Son mujeres que quieren ser la voz, que escuchan la voz de Dios para animar a un varón. En mi iglesia hay mujeres así. Yo, cuando antes estaba en la iglesia, una hermana vino y me dijo, usted debería ser pastor en la iglesia. Y yo, no, eso no es juego, le dije, ¿no? Bueno, y después, mira, después de unos años, me profetisa era, pero me animaba siempre, ¿no? Oraba por mí, siempre se preocupaba por mí, siempre, hasta ahora. Pero nunca me dijo, tú eres un flow, tú tienes que hacer las cosas de Dios y que no.
me animó, así, ¿no? Ese fue el papel de Débora. Y cuando hay el triunfo, después van a hacer un cántico. Ahí está el género poético para explicar lo que pasó en el campo de guerra, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? Claro, Débora era una mujer casada, claro, ¿sí? Pero su esposo sabía que ella tenía, posiblemente su esposo estaba en el ejército también, que estaban combatiendo, pues iban casi muchos de los israelitas. Bueno, hay un contexto muy amplio que debieron haberlo, que les deberían llevarlo y estudiar esos detalles en el libro, en libros históricos. Revisen su currícula, no sé si habrán llevado. Esas cosas hay que conversar acá, ¿no? Bueno, yo lo que trato es, Alexis quiere una Débora. Ah, muy bien, por supuesto. En las iglesias debe haber Déboras. ¿Quién es una Débora? ¿Es alguien que quiere ser la pastora de la iglesia? No quiere ser la pastora de la iglesia. ¿No? Es alguien que anima, ¿no? Imagínese cómo, o sea, una mujer de Dios que escucha a Dios, ¿no? Escuchó la voz de Dios, anda, llama a Barak, ¿no? No le dijo, a ver, busca por ahí. No, no, Barak, yo estoy con Barak. Lean. Eso es importante, porque Dios quiere ahora, primer punto era, el pueblo desobedece, viene el castigo, la opresión, ese es castigo, no sé cómo llamarlo de otra forma, ¿no? Cuando el pueblo de Israel entró con José, ¿no? Con José entró el pueblo, ¿no? Pequeñito. Pasaron 430 años. ¿Qué pasó con Egipto? Había un faraón que ya no conocía ¿a quién? A José. Y empezó, ¿qué cosa? A oprimir al pueblo de Dios. Éxodo 3:15. Claro. Y lo afligió al pueblo. Y le ponían carga. Y era una esclavitud. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es eso? Opresión. ¿Quién puso esa opresión del pueblo? Dios lo permite. Para levantar a un salvador, un libertador, ¿no? Moisés. Ahora el pueblo ya ha sido liberado, ya está en la tierra de Canaán, ahora están haciendo lo que les da la gana. Castigo, opresión. El pueblo, de ahí la tercera parte es que el pueblo clama a Dios. Pregunta, ¿todos clamaban a Dios? No, pues, algunos, siempre hay Déboras, siempre hay Baraks, hay Gedeones que están ahí, algunos con miedo, ¿no? En el caso de Barak no hacía nada, tenía que llamarlo a través de la profetisa, ¿no? ¿Y qué pasa? Gana la victoria, o sea, la salvación de Dios es a través de Barak, ¿no? Por el ejército y la obediencia de Barak, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Y la Biblia menciona que es un hombre imperfecto también, después ustedes léanlo ahí. Bueno, el punto es que esos géneros, como por ejemplo, las estrellas lucharon. Así dice, ¿no? En Jueces vimos la semana pasada, las estrellas lucharon, ¿no? Contra el ejército de Císara, ¿no? Entonces, ¿cómo las estrellas lucharon? ¿No? Entonces hubo una gran lluvia que cayó del cielo, ¿no? Entonces, esa es una figura literaria. ¿Qué significa esa lluvia? Pero en algunos casos la lluvia puede significar prosperidad, ¿no? ¿Usted qué dice, Pablo? Lluvia, ¿qué puede significar para un agricultor la lluvia? Bendición. Prosperidad. Prosperidad. Cosecha. Pero ¿qué Cosecha. pasó en este momento? Sí, en este Abundancia. momento, Dios envía lluvia del cielo, una repentina, pero muy fuerte. ¿Y qué pasó? Que el ejército contrario, el ejército enemigo, ¿no? El ejército enemigo tenía carros de hierro, con ruedas de fierro. Eso era su potencial. Era un tanque. Entonces, ¿cómo hace Dios? Para Dios es fácil, para nosotros no. Envía lluvia, tal lluvia que se hizo barro, y a la hora que van a pasar los carros esos, se atracan. Y los carros, ya no hay carros. Todos mojados, y ahí el ejército de Barak empezó la matanza, pues, ¿no? Los corretearon, todo un tema. Léanlo. Pero justo esa figura, ¿no? El cielo, las estrellas lucharon, ¿no? Así dice, no me acuerdo con exactitud. ¿Cómo decía Carlos? Las estrellas lucharon, ¿cómo? ¿Cómo era el texto?
Capítulo 6 es, ¿ah? Ese es, también está en Jueces 5:20. Sí, 5:20. Desde Desde el los cielos cielo, pelearon las estrellas, desde sus caminos pelearon contra Císara. Desde el ya. cielo, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra tal. O sea, las estrellas lucharon contra Císara. Es una figura poética, qué bacán, ahora le entienden, ¿no? O sea, Dios está luchando, mandó la lluvia. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pone y Dios, por ejemplo, en Jonás, Dios preparó una tormenta, ¿no? Y ya conocemos el propósito, ¿no? ¿Por qué no dice eso? Y dice, en esta figura, Dios luchó, o sea, utiliza otra figura, es una figura poética que le da más sentido, la enseñanza va a quedar más profunda, por lo menos yo no me voy a olvidar. Las estrellas lucharon. ¿Te das cuenta? Eso es poesía. Hasta el momento hemos hecho una pequeña remembranza en forma práctica de lo que hemos aprendido estos primeros días. Muy bien, ¿alguna pregunta? Creo que en el chat hay preguntas. Pastor, Sí. ¿es verdad que la canción de Débora fue uno de los más grandes también, digamos, poesía apasionada? ¿Cómo? Repite, Neo. A ver si me confundo. A ver, la canción de Débora también fue uno de los grandes también, pues, digamos, como poesía. Es un cántico. El cántico es poesía. O sea, siempre tiene sus formas, ¿no? Cualquier persona que canta ha compuesto, es una especie de poesía, ¿no? Los salmos, por ejemplo, es poesía, pero también es palabra de Dios. Es una oración también, ¿no? Pero utiliza un género poético. ¿Sí? Ese es nuestro tema. ¿Otra pregunta? Otra cosa que tenemos que saber y recordar en la poesía, en las características de la poesía, es que las palabras que se usan, ¿no? Se usan de una forma en especial, ¿no? O sea, en la poesía las palabras se usan, tienen un uso especial. O sea, utilizan, ¿por qué utilizan esa forma? ¿Por qué estrellas, pastor? ¿Por qué no dicen Dios preparó una lluvia, lo envió para atracar los carros de Císara? ¿Por qué dice que las estrellas lucharon, los astros, contra el ejército de Císara? ¿Por qué dice eso? Ese es más complicado. Ese es el género. ¿Por qué? Ojo. Este texto no está escrito para nosotros en este tiempo. No está escrito para personas del 2022. No está escrito para nosotros. ¿No? Está escrito para los judíos que conocían de forma oral. Ese es un elemento más. Ellos conocían de forma oral, de memoria. ¿Qué conocían? El Pentateuco. Conocían las historias del pueblo de Dios. Cada vez que había una fiesta, por eso que las fiestas en el pueblo de Israel eran fiestas que duraban 5 días, 6 días. ¿Qué? Entonces, en nuestro pensamiento, una fiesta es, para algunos es una fiesta patronal, ¿no? En nuestro país, la fiesta patronal es ¿cuánto dura? 5 o 6 días, ¿no? Los 5 o 6 días están bailando, tomando y comiendo. Y algunos sacan a la Virgen del Puño, al Señor del temblor, del terremoto. Entonces, esos conceptos, nosotros pensamos que una fiesta en Israel, algo así, era un tiempo de diversión. Si bien es cierto, es una celebración, pero la forma de celebrar es diferente. ¿Por qué? Porque lo que se trata era un culto, eran acciones de presentación de sacrificios. Principalmente lo que más se notaba en las fiestas que habían ahí era el tema de acercarse al tabernáculo para redimir sus pecados, para entender eso, traer de sus primicias. No era simplemente ir a una fiesta de que alguien pague lo que yo voy a comer, voy a disfrutar o me voy a divertir. Tenía que ver con eso, donde el personaje principal, ¿quién es? El Señor. La presencia de Dios. ¿Habitaba dónde? En el tabernáculo. Ellos tenían que venir ahí. Esas eran las celebraciones. Después, cuando ya había el templo en Jerusalén y ya se establecen, por eso que peregrinaban ahí. Es lo que encontró el Señor Jesús. Mira, hermano, estoy relacionando todos los textos bíblicos de diferentes etapas. Jesús, ¿qué encuentra? El templo.
entra y encuentra el patio, ¿no? De atrás del templo. ¿Y qué hace Jesús? Se molesta, se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque estaban vendiendo comida en la iglesia, pastor. En la iglesia no se debe vender comida. Está mal, pues estás aplicando mal el texto bíblico. ¿Qué cosas estaba haciendo? Si bien es cierto había negocio, ¿qué negocio había? ¿Alguien puede relacionar eso? ¿Qué cosas vendían ahí? Animales. Animales. Papa rellena, ¿qué vendían? Desayuno. Vendían animales, vendían. Cuando Jesús se molestó. Sí. Que Habían, vendían animales. ¿Para cambistas, qué? habían cambistas también. Vendían animales Sí, para ¿por que qué habían eso? Para los sacrificios. Para el sacrificio, hermano. O sea, la gente venía, compraba y entregaba. Por eso que habían palominos, pues. Y bota la java y se vuelan, ¿no? Bota el dinero, el cambio, que cambiaban. ¿Por qué? Pero venía gente que no traía de sus primicias. Eso ya se había vuelto, ¿sabes qué? Negocio. Bueno, al margen, claro, era negocio de los religiosos, pero la gente iba simplemente, ya no entendían el sentido de acercarse a Dios. Ese es el punto. Dios era lo último que se acordaban, que decían, vengo a... Lo que pasa en las fiestas patronales, pues, hermano. Dice que la Virgen, el Señor, nada, la gente quiere tomar y tomando empiezan ahí las sacaderas de vuelta y todas esas cosas, hermano. O no es. Yo he estado presente en esos sitios y he visto, pues, una madrugada más de generación que en concierto de rock, ¿no? Hay más de generación que en concierto de rock. Algunos dicen, no, que los conciertos de rock es satanista. Sí, hay todas esas cosas que ustedes saben, pero hay peor es. Entonces, eso fue lo que el Señor se molestó, ¿no? Se molestó porque está, todo el tema del sacrificio lo estaban tumbando. Todavía era vigente el sacrificio, cuidado, ¿eh? El sacrificio era vigente todavía. Jesús no había muerto. Él entra y ve eso. Han hecho de la casa de mi padre, que debe ser casa de oración, debe ser, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Claro. Que no tiene nada que ver con lo que las iglesias ahora a veces hacen algunas actividades para vender profundos y tener un poco de economía para mejorar la escuela dominical, las cosas de la iglesia, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de la interpretación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Regresando al tema. Entonces, los libros poéticos es importante, así como otros géneros, tú debes reconocer qué tipo de género estás abordando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo quiero mencionarles, vamos a tratar el tema de las metáforas en la Biblia. Un ratito. Nos quedamos en paralelismo introvertido, creo, ¿no? ¿O no? Sí. No contesta. Sí, hicimos hasta ahí. Gracias. Ya. Entonces, este video lo hemos visto, pero quiero recordarlo nuevamente, ¿sabes por qué? Porque la Biblia usa, en toda la Biblia te vas a encontrar metáforas, en diferentes, en narrativas vas a encontrar, pero más lo vas a encontrar como un género poético. En las poesías, que es nuestro punto, los libros poéticos, vas a encontrar mucho de esto. Entonces tú tienes que estar bien familiarizado. Yo quiero preguntar, los que han tomado nota la semana pasada, mencione algunos tipos de metáforas. Tipos de metáfora, a ver. Hay dos metáforas, hay dos tipos de metáfora que son de comparación. Símil y cómo, Una ¿no? Sí, el símil. El cómo. ¿No? Sí. Muy bien, ¿qué más hay? ¿Qué otra? Ahora. La conjunción cómo. Ya, sí.
Esta clase no lo he encontrado grabado ahí en el YouTube. Claro, Ya. es simil y cómo. ¿Cómo? Símil. El Símil o símil cómo. es cómo. Simil, Sí. simil, cómo. El otro que es símil, símil. Acento en la Símil. I, ¿ah? Símil. Símil. Símil, símil. 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 Después, Eso ahora es- lo vamos a ver un poquito más en un libro que ya conseguí el PDF. Yo lo tenía el otro, pero ya lo conseguí el PDF, que es Poesía en el Antiguo Testamento. Ahí se los voy a pasar ahora todo para que tengan el sílabus con las tareas, todo, ¿ya? Por lo menos este libro, bueno, son 250 hojas. Les voy a dejar para que lo lean y voy a pedir un informe de lectura para la otra semana. Solamente de 2 o 3 temas, no de todo, porque es muy amplio. Ténganlo ahí, porque ya es como es un libro que principalmente busca que de conocimiento de hebreo, ¿no? O poco hebreo, o casi nada, pero te ayuda a poder conocer algunos principios para poder traducir, ¿sí? Pues el hebreo puedes traducirlo. Tú vas a un diccionario bíblico o un interlineal y encuentras los significados de cada uno, ¿no? Creo que en otras clases les he explicado cómo encuentran en Biblia paralela, el interlineal, ¿no? Y hay Biblias interlineales. Si pueden comprarlas, cómprenlas. Biblia interlineal del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Pero en esta página de internet que es Biblia paralela, hay ese interlineal y los tienes en internet. El problema es que si no tienes internet, en algún momento no puedes saber cuál es el término hebreo. Este interlineal te va a ayudar. Si puedes comprarlo, adquiérelo. Pastor, Sí. Pastor, yo tengo el interlineal del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en PDF. Si no, si se pudiera, lo podría enviar al grupo. Si no. Ya, envíalo, porque eso te va a servir para todo. Excelente, buen dato. Por lo menos podemos ofrecer eso, ¿no? Me refiero que si tú quieres comprar un libro, cómpralo, ¿no? Yo sé que cuesta, pero, hermano, invierte, porque es una inversión. Si a ti te gusta saber qué dice la Biblia y conocer qué es lo que Dios ha dicho, te va a ayudar eso, ¿no? Ya encuentras el texto en hebreo, ¿no? Ya cómo está ahí, de dónde viene, su morfología, todo te ayuda, ¿no? Entonces, podemos tener un poco más de la comprensión de lo que se quiso decir, ¿sí? Muy bien. Y de ahí, obviamente, por metodología se compara con las traducciones, ¿no? De, bueno, no sé, Reina Valera 60, con otra traducción más dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, dicho esto, las metáforas vamos a encontrar, ahora vamos a practicar sobre metáforas, ¿ya, hermanos? Esa parte es importante, pero voy a pasar el video para poder recordar. ¿Les parece? A ver, ¿dónde estamos? Ok, pastor, video. Ya. Creo que este video yo se los pasé o no se los, sí se los pasé, pero por eso digo, hermanos, estos videos que yo busco son de Proyecto Biblia, son con figuritas así animadas. No piensen que es un dibujo animado, ¿ah? Sino es una forma de explicarlo un poquito más, ¿no? Interesante. Pero no, por eso no diga, no, porque el pastor nos siente en la clase, nos hace ver un dibujito. Yo pensé, pastor, que estamos en escuela dominical. No, por eso digo, estoy aclarando. No les estoy sentando a ver dibujitos, ¿ah? Lo que dice ahí, apúntenlo. Porque es un estudio que han hecho, pucha, que tiene una capacidad para que en 10 minutos te expliquen lo que puede durar un curso de más meses, ¿ya? Entonces, véanlo, después lo revisan, vayan copiando algunas cosas y la segunda parte vamos a estudiar el tema de las metáforas, ¿sí? Muy bien. Ahí comparto. Muy bien. Esto se llama la metáfora en la poesía bíblica. Prestemos atención. Confirmen si se escucha y se ve, por favor. No se escucha. Se escucha, no, perdón, se ve, pero no escucho. No. Se ve, pero pero no se escucha. A ver, voy a revisar qué ha pasado. De repente, dale el micrófono que va. Su micrófono, pastor.
Su audio ponga, pe. No, algo se ha movido acá en mi computadora. Ahorita déjame revisar un ratito. Depende de un pericotito, podría mover algo por ahí. Sí. El pericote 18 años tiene, pues. El pericote bravo es que ya ellos avanzan con otras cosas y me cambian las configuraciones y a veces no puedo encontrar. Espérate un ratito, ¿qué ha pasado acá? Ah, ya sé dónde. Pastor, dígale al pastor Lincoln que pase, pues, no lo pasan las clases. Yo estaba buscando, no he encontrado algunas clases. Ah, ya. Ya encontré ya de dónde. Ya estoy aprendiendo también acá ya a solucionar. Listo, acá arriba había un botón que lo han muteado. A ver. Experiencias no son tan concretas Ahora sí como se escucha cuando y se no ve, le ¿no? gustas a alguien. Perfecto. Tampoco es divertido. Listo. Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información, nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como ella me aplicó la ley del hielo o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas. Como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas, más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí, y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente.
La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente, algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña. Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. Muy bien. Entonces, una vez más recordando algunos elementos, el tema de la metáfora en la Biblia es algo que debemos conocerlo y dominarlo. Eso es importante, hermano. Por ejemplo, recordando un poco de lo que vimos en este video, hay algo que hay que puntualizar. Habla de aguas, mares desordenados, habla de aguas peligrosas, ¿no? ¿Qué quiere explicar con eso? Con el caos. O sea, calamidad, pruebas, luchas. Pero hay esa metáfora, pero no se queda simplemente de tratar de hacer una figura elegante para decir algo. Por uno dice, no, Dios quiere darnos una enseñanza, que Él tiene control, ¿no? Dios tiene poder para controlar el caos. Entonces, a nivel de la Biblia, pues, nosotros estamos en un caos. De ese caos, Dios no tiene el poder para controlar. ¿Cómo adquiero ese poder para que Dios pueda tener ese control en mi vida? Tengo que recibir a Cristo. Ese es el mensaje. Entonces vuelve la tranquilidad, vuelve el caos, vuelve la roca. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pasar problemas, no vamos a sufrir, no, sí. Pero hay esa promesa de bendición, ¿no? Entonces, la enseñanza es que Dios tiene poder para controlar el caos. Eso es lo que quiere hacer. Y aparece la otra figura literaria, otra metáfora. ¿Cuál es la metáfora? De la tierra seca. Entonces uno debe tomar en cuenta esas figuras para poder hacer una correcta interpretación de lo que el texto bíblico quiere decir. Entonces ya no caemos en el tema repetir lo que he escuchado de otro que no sabía. Cada generación debe ser una generación mejor preparada que la anterior, hermanos. Yo te hago una comparación. Comparemos nuestros hijos. ¿Usted no anhela que sus hijos tengan mejor preparación que usted? Bien, pastor. No sé. Yo lo anhelo, hermanos. Yo a veces he desperdiciado tiempo, no he podido por diferentes situaciones. Entonces ahorita yo hago muchas cosas para que mi generación que viene, y a mí, obviamente van a estudiar, van a prepararse, todo, pero a mí no me importa eso principalmente. A mí me importa transmitir la fe. O sea, mis hijos tienen que ser mejores representantes de la fe en esta tierra de Dios, no peor. No quiero una generación como la de Josué, que pasó a jueces. Por eso es lo que lo mencioné antes, que una generación que no conoce a Dios. ¿Cuál fue el problema? Que Josué no supo enseñar bien a sus hijos.
No dice el texto, pero por la narrativa me voy dando cuenta. Sus hijos no eran como Josué. Los hijos de Caleb no fueron como Caleb. ¿Me entiende? ¿Qué pasó con las descendencias de los otros? ¿Qué pasó con esa gente que quería a Dios? En el desierto pasó una generación, se murió, 40 años, y entró una nueva generación que le creían a Dios. ¿Qué pasó con esa generación, hermano? Y vemos a Elí, ¿no? Que sus hijos, ¿qué hacían? En Jueces, ¿no? ¿Qué hacían sus hijos? Entonces, hermano, la Biblia nos enseña eso. Eso tenemos que rescatar en las metáforas. ¿Por qué pone eso? Hay un caos. Pero Dios puede salvarnos en medio de todo ese caos. Aparece una mujer, Débora. La esperanza de Dios que la utiliza, no para ser una pastora en la iglesia, sino para ser esa persona adecuada para animar a un varón a levantarse en el nombre del Señor, a hacer un ejército, ir a batallar y que esa batalla la gane y la gloria sea de Dios. De eso se trata la iglesia, hermanos. Tenemos que interpretar así. Yo no puedo interpretar el Antiguo Testamento y olvidarme del Nuevo Testamento y olvidarme de la iglesia. ¿Me dejo entender? O ya pues demasiado estoy yendo a un punto que no es correcto. Todo esto tiene que ver. Entonces, las metáforas nos va a ayudar a entender el mundo. ¿Qué mundo, pastor? A ver, una pregunta, a ver si se captó la idea. En los libros poéticos y cualquier otra poesía que vas a encontrar en la Biblia, ¿cómo entiendes el mundo? ¿Qué es lo que quiere dar a entender cuando decimos entender el mundo? A través de las metáforas. Hay una cosmovisión. La Biblia, cosmovisión es cómo tú ves el mundo. ¿Cuál es tu cosmovisión? Si te preguntan a ti, ¿cuál es tu cosmovisión? Y tú te quedas pensando ya, ¿cómo ves el mundo? La pregunta es, ¿cómo la Biblia ve el mundo? ¿Cómo los personajes en la Biblia ven al mundo? Entonces, evidentemente notamos que Moisés es un hombre que ve el mundo de diferente forma. Empieza a ver porque entiende que tiene que salvar a un pueblo. Por eso que se levanta como un libertador a escuchar la voz de Dios. Yo te hago una pregunta. Nosotros como cristianos en este tiempo, ¿cuál es tu cosmovisión? Casarme, trabajar, tener hijos, mantenerlos y morirme. ¿Así tú ves el mundo? Pastor, queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos y ver también que aunque estemos ahora en este mundo, en esta tierra, tenemos que ser luchadores, bueno, luchando en el día a día para darle lo mejor a nuestros hijos. Vemos, pero siempre no perdiendo de línea, que nuestras generaciones que vienen tienen que estar mejor preparados. Yo les digo una cosa, no estamos hablando de competencias, sino que, por ejemplo, desde el siglo XVI a este siglo, nosotros tenemos más oportunidades de conocimiento, tenemos mucho más herramientas para poder aprender la palabra de Dios. Nadie nos persigue, nadie nos está queriendo matar. Tenemos una libertad. ¿Cómo la aplico en este tiempo? Gente que antes le mataban. En el siglo XVI, a los que tenían una Biblia los mataban. Había un francés acá en el Perú, no sé si ustedes han escuchado, en Pueblo Libre, Mateo Salado, la Huaca Mateo Salados. ¿Han visto del parque, cómo se llama? Plaza La Bandera? ¿No hay un centro arqueológico ahí? Sí. Ya, ese centro arqueológico ahí estaba la casa de Mateo Salado. Era un francés, Mathieu Saladé. ¿Quién es Mateo Salado? O sea, la traducción digamos, para entendimiento. Era un hombre un francés sastre que creyó en la palabra de Dios y se vino al Perú y trajo una Biblia escondida. Con eso él leía y a todos los que vivían alrededor de su casa él les evangelizaba. ¿Cuál es la historia de Mateo Salado? La Santa Inquisición lo encontró y lo mató.
por leer una Biblia. ¿Salgado o Saladé. Mateo Salado, busquen googleenlo, Mateo Salado, ahí está la historia. Ah, Salado, ya. Era un sastre, pero él que venía, influencia de la palabra de Dios, de la Biblia, y él se trajo una Biblia. Y eso lo que leía, él compartía. Mira, con toda dificultad compartía, hermanos. Eso es lo que yo digo. Ahora no tenemos nadie te mata por leer Biblia. Más bien la gente, los jóvenes, muchos jóvenes veo que les da vergüenza leer la Biblia. Eso no debe pasar. Nuestra generación debe ser una generación, la que viene debe ser mejor que la que está saliendo de nuestra iglesia. Porque si no sucede eso, la iglesia va a morir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a envejecer y vamos a morir. ¿O no? ¿O usted cree que es eterno? No, el Señor ya viene el próximo año. ¿Quién te dijo? ¿Ah? No. ¿Quién dijo? Armando Alducci profetizó que iba a venir. Se equivocó, pues ya pidió perdón, menos mal. Porque si no pide perdón es un falso profeta. Menos mal que pidió perdón reconociendo que se aceleró. Bueno, es otro tema. Entonces, hermano, nosotros tenemos que conocer, o sea, la gente debe dominar Biblia. Las iglesias que crecen son las iglesias que dominan la Biblia, conocen y la entienden. ¿Ah? Entonces, las metáforas, sí. Las metáforas, sí, claro, seguramente, ¿no? En sí, no podemos saber exactamente un poco más de él. Era un francés, un sastre francés, y que esos son, bueno, yo llevé un curso que se llama, bueno, hice un estudio para preparar un ensayo monográfico sobre la presencia protestante en el Perú antes de las misiones. Las misiones en el Perú, ¿de qué año datan? ¿No? Antes de eso ha habido presencia de protestantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Mateo Salado. Ha habido buenos, pero ha habido malos también. El que construyó el ferrocarril a nivel del Perú, vino un inglés. Ahorita se me ha ido el nombre, ¿no? Era creyente, protestante, pero más corrupto que Pizarro. Entonces, pero era influencia protestante en el Perú, ¿no? Porque hizo un montón de arreglos, pues, para agarrar la concesión de la construcción de los ferrocarriles. Por ejemplo, ese personaje aparece también en un libro sobre la corrupción en el Perú, de un historiador, Quirós, ¿no? Todo eso estuve hojeando. Y la corrupción en el Perú pues viene le echan la culpa a, ¿cómo se llama? A Pizarro, los católicos, los curas que vinieron, pero también habían protestantes que vinieron así como hay ahora evangélicos chuecos que digamos, ¿no? Que no tienen esa fe para vivir, pues la fe se vive, pues, ¿no? No se vive con corrupción, es contrario a la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor va a juzgar. Muy bien, entonces podríamos decir, la idea de las metáforas es poder entender el mundo. La pregunta es, que quedó en el aire y no se ha podido responder, entender qué mundo. El mundo, la forma como Dios quiere que vivamos los cristianos. Y cómo es que Dios quiere a través de los cristianos mostrarse al mundo. Porque nosotros somos embajadores. ¿Y sabes qué? Somos la imagen de Dios. Tema que estuvimos tocando la semana pasada con César y la parte final. Dios quiere, cuando nos vean, que vean atributos de Dios. Ahora, acá está lo interesante y con esa parte nos quedamos. ¿Qué atributos de Dios podemos nosotros comunicar? Acuérdese, cuando hemos llevado introducción a la teología sistemática, hemos visto atributos de Dios, ¿sí? Hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Y eso era importante. Si alguien no le dio importancia a eso, simplemente hizo la tarea, copió y pegó y no entendió, estamos con un problema. Entonces, Dios tiene atributos comunicables que quiere que nosotros lo tenemos y lo podemos reflejar. Esa es la imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Entonces, ¿qué imagen de Dios tiene? Por ejemplo, lo que es comunicable es el amor.
Dios, un atributo comunicable es el amor. ¿Nosotros podemos sentir amor? Sí, el Señor nos manda a amar a Dios y amar al prójimo. Ese amor, por nuestras acciones, lo podemos comunicar al mundo, imagen de Dios. La justicia de Dios es comunicable. ¿Qué más? ¿Qué más es comunicable? La misericordia, La bondad. misericordia, la compasión, todos esos atributos comunicables. Y de esa El forma, conocimiento. el conocimiento, reflejamos, ¿no?, la imagen de Dios. La misericordia. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? La gente, el mundo conocerá que son mis discípulos. ¿Por qué? Cuando vean qué cosa en ustedes. El amor entre ustedes. El amor reflejado de Dios en nosotros. Sí, el texto Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos por el amor que sientan entre ustedes. Es un atributo comunicable. Ahora, ¿cuáles son los atributos incomunicables? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Eso no podemos reflejar porque si no seríamos Dios. No podemos reflejar, pero sí lo podemos ver como atributo de Dios. Entonces, ¿en qué áreas nosotros reflejamos? ¿No? Cuando nosotros somos amables con otras personas, ¿no? Somos compasivos, misericordiosos. Un elemento más de Dios que nos estoy olvidando que es relevante es ¿qué es Dios? Dios es Dios perdonador. Dios perdona. ¿Cómo nosotros comunicamos esa imagen de Dios cuando perdonamos a las personas? Pastor, Dios es luz también. Dios es luz. Podemos ser luz y sal de esta tierra. Nos llama a ser. Entonces, así mostramos la imagen de Dios en esta tierra. ¿Sabe cuál es el más difícil de todos? Perdonar. ¿Sabes cómo perdona a Dios? Uno de los atributos que después vamos a ver cómo se utilizan las metáforas para mostrar ese amor, ¿no? ¿Usted se acuerda de David? Ya. Muy bien. ¿Y David cometió errores, pecados fuertes? Sí, fuerte. Sí. ¿Y después qué decía el Señor? Decía que él era perfecto. Conforme al corazón de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que pueda ser conforme al corazón de Dios? Pero mira todo lo que ha hecho. Es que el perdón de Dios, ¿sabes qué hace? Te perdona y te lava. Lávame más y más de mi maldad. Eso es lo que entendía David. El Salmo 51, lávame. No. Cuando tú lavas una ropa, la lavas de tal forma que la mancha desaparece. Y si sabes lavar bien, como algunas personas hacen hervir la ropa con jaboncillo, todo, la ropa queda como que nunca se ha manchado. Así es el perdón de Dios, hermanos. Cuando Dios perdona, ya eso no está borrado, no te recuerda. Por eso que Dios, cuando David se arrepentía, Dios le perdonaba y le borraba. Y él seguía diciendo, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Lo arrojaré a la profundidad de las aguas y ni más me acordaré de su pecado. Así es, las aguas, ¿no? Entonces, esa es poesía bíblica, hermano, se entiende mejor, ¿no? Pero tengo que entender el mundo como lo entendía en ese tiempo, ¿no? Si yo nunca he ido al mar y he vivido, digamos, en Bolivia y nunca he salido de Bolivia, no tengo idea del mar, no he visto televisión, no voy a entender cómo se mueve el mar, pues, ¿no? Entonces hay que entender un poco ese mundo y lo que el Señor quiere hacer, porque dice que el Señor dice que Él quiere que nosotros seamos una nación de sacerdotes. Eso es lo que quiere, que seamos sacerdotes. Entonces los salmos nos hablan acerca de eso. Los proverbios nos dan textos donde hay esa metáfora, esas figuras literarias para entender la poesía. Muy bien, hermanos. Descansamos unos 10 minutos y volvemos a las 9, ¿sí? 9:05 ya para no correr. Que me dé tiempo de preparar mi café. ¿Ya?
Listo, paramos un rato la grabación y continuamos con las metáforas de la segunda parte. Voy a Alisten las preparar mi preguntas. calentado. Voy a preparar mi calentado. Un corto Calentadito. cuando viene, pastor, regresamos, ¿no?